Bueno, empezando en sí, la prótesis parcial removible tiene como objetivo principal reemplazar dientes y estructuras vecinas. Hay que preservar y mejorar la salud de los dientes y especialmente de las estructuras remanentes, doctores. Eh, la prótesis parcial fija vendría a ser el punto intermedio de lo que vimos ayer, entre una prótesis fija y una prótesis completa. En la prótesis en la prótesis parcial fija, básicamente lo único que reemplazamos son dientes. En la prótesis completa, no solamente reemplazamos dientes, sino bastantes estructuras y devolvemos básicamente también el contorno facial. Y la prótesis parcial removible es eso, no solamente reemplaza las piezas perdidas, sino que también estructuras o brinda soporte a labios y carrillos que hemos perdido en algunos sectores. He ahí la complejidad de una prótesis parcial removible y que lamentablemente, siendo como les hablaba ayer, que si yo creo que hacer una prótesis parcial fija es compleja, ¿no? Se duplica o se triplica, ¿no?, la complejidad en cuanto a rehabilitar a un paciente mediante una prótesis total. Y en ese interín, en ese medio está la prótesis parcial removible, ¿no? O sea, que tiene un grado de complejidad mayor a una prótesis fija, casi acercándose a una completa, pero que lamentablemente no tiene llamémosle así, la conciencia por parte del profesional de lo que viene a ser una prótesis parcial. Lamentablemente se deja incluso a manos del técnico dental, no solamente la confección propiamente hecha de la removible, sino incluso hasta el diseño. Y eso es lamentable. Tuve la oportunidad allá por el año 2000 de hacer mi trabajo de tesis, 99, no me acuerdo mucho, sobre diseño de prótesis parcial removible. Hice un trabajo de estudio en el cual visitaba a 120 dentistas para ver cuántos de ellos diseñaban finalmente. Y doctores, de 120 no llegábamos ni a 10 los que más o menos hacían un diseño adecuado. Todos los demás no le daban la importancia o simplemente era un trabajo rutinario de parte del laboratorio, ¿no? Entonces, es un poco hay que tomar esa conciencia cuando hablemos de una prótesis parcial removible, ¿no? Se dice que para diseñar una PPR, como la conocemos nosotros, y es lo que hablábamos ayer un poquito de las responsabilidades del odontólogo, tenemos que haber hecho un examen cuidadoso y ordenado, ¿no? El modelo diseñado sirve para el primer modelo diseñado que hemos hecho nosotros sirve para establecer un plan de tratamiento y se usa como guía para la preparación. O sea, muchos de nosotros lo hice en algún momento y después me fui para atrás pensando que ya era como que capaz de hacerlo simplemente con un análisis muy rápido. Hacían las preparaciones directamente, la preparación biostética directamente en la boca, llamémosle así, con un diseño preliminar pensado, ¿no?, de manera mental, ¿no? Hoy por hoy no concibo una preparación biostética de esa forma, ¿no? Yo siempre tengo mi modelo ya previamente paralelizado, diseñado, marcado las zonas en que tengo que modificar, y comparo, por un lado, tengo el modelo en la mano y tengo la pieza dentaria y le doy forma según las modificaciones que yo creo, ¿no? Siempre es bueno tener siempre como que una maqueta de lo que vayas a hacer, ¿no? Requisito fundamental para el diseño es identificar los componentes de cada una de las partes, sus funciones, y que diferenciar que una prótesis removible soportada por dientes es muy diferente a una dento mucosoportada.
Hay que determinar el eje de inserción y retiro de la prótesis. Y nuestra labor con el laboratorio, tanto en prótesis completa como en una rehabilitación con prótesis fija, es que se debe proporcionar modelos exactos. Modelos exactos, y en este caso no solamente modelos exactos, sino modelos diseñados. Es labor del dentista, no solamente brindarle al laboratorio unos modelos de trabajo adecuados, sino diseñados. Y incluso yo, bueno, ahora ya no tanto porque ya mi comunicación con el laboratorio es muy cercana, pero sí les recomiendo que documenten todos los pasos cuando están haciendo una rehabilitación, en el sentido de que tómenle varias fotos al modelo al modelo de trabajo que ustedes estén enviando al laboratorio, y documenten qué diseño tienen, ¿no? La ubicación de los apoyos, el tamaño de los apoyos, la forma y ubicación de los retenedores principalmente, la delimitación de las demás partes, para que después no tengan sorpresas y se den cuenta después que el laboratorio escogió o ubicó tal vez un retenedor o un brazo retentivo, un brazo opositor en un lugar en el que ustedes no lo tenían diseñado, ¿no? Así que esa vendría a ser mi sugerencia en cuanto al trabajo con el laboratorio. Después lo otro es conocer las partes de la prótesis parcial removible. Hay muchas partes, muchas partes, al detalle las vamos a conocer, vamos a ir mirando cuando se podrían utilizar o cuando conviene utilizar unas frente a otras, ¿no? Para empezar, o de manera didáctica, esta relación de partes del esqueleto o cuerpo de la prótesis parcial removible. En primer lugar, el apoyo oclusal. En primer lugar, hay muchos autores que tienen un orden diferente cuando hablan de las partes del apoyo, pero me parece interesante haberlo colocado primero, no solamente porque ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer de una manera didáctica, sino cuando hagamos el ejercicio de un diseño, porque todos los autores coinciden que la parte más importante o el componente más importante de una prótesis parcial removible es el apoyo oclusal. Apoyo oclusal, lo vamos a ver ahora en detalle, pero es lo primero que tienen que pensar o tener en consideración, más allá de los nombres de los elementos que conforman una prótesis parcial removible. Si bien es cierto, ustedes están preparándose para un examen, ¿no? Y tienen que tener los nombres claros. Acordarse ya desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista operacional en sus consultorios, que el primer componente de una prótesis parcial removible, el primer componente tiene que ser los apoyos oclusales. Vamos a determinar luego. En segundo lugar, bueno, aquí simplemente para cuestiones de estudio, he puesto los retenedores directos, ¿no? Que es el que a veces le damos también mucha importancia, ¿no? Los retenedores, los brazos retentivos, los ganchos, por decirlo así. En lo que más nos preocupamos, lamentablemente, es que la prótesis no se salga, ¿okay? Pero su nombre lo dice, la prótesis es una prótesis parcial removible, ¿no? Eso quiere decir que involucra un grado de movimiento. Entonces, va a tener movimiento, y es lo que nosotros tenemos que entender y luego poder transmitirlo a nuestro paciente, que no importa la rigidez, no importa cuán ajustados puedan colocar los retenedores o los ganchos, la prótesis se va a mover, y ese viene a ser un poco la función de los retenedores indirectos, ¿no? Los retenedores indirectos, que no vienen a ser otra cosa que los mismos apoyos. Entonces regresamos al primer punto, a los apoyos oclusales. Los conectores mayores, ¿no? Conectores menores, los planos guías, las rejillas, la base acrílica y finalmente los dientes artificiales, ¿no? Esto es un poco, en resumen, las partes del esqueleto del cuerpo de una prótesis parcial removible. Sin más, comenzamos con los apoyos, doctores.
Cuando hablamos de apoyos, como le dije, es la parte más importante para mí, tanto en el diseño como en la preparación de una prótesis parcial removible. Es esta extensión rígida de la estructura de metal. eh, no puede ser de otra forma. No puedo construir un apoyo, ¿no?, con acrílico. ¿Por qué? Porque pierde la función, porque tiene muchas probabilidades de romperse, ¿no? Entonces, la parte de la estructura conocida como apoyos es importantísimo, ¿no? Y aquí hacemos un enganche con todo lo que vimos ayer en cuanto a soporte, extensión, estabilidad, ¿no? Y con lo que vimos la semana pasada también en lo que era anatomía de tal y oclusión. Básicamente el diseño, la forma, la configuración de un apoyo oclusal o descanso oclusal o lecho oclusal, como se le conoce, en este esquema que podemos ver aquí abajo, vemos que es básicamente una forma triangular, ¿no? Más prominente, más llegando casi prácticamente a lo que vendría a ser la fosa mesial de una premolar y distal de otra, ¿no? Y si vemos que la conformación en esta zona es mucho más profunda que aquí, ¿no? En esta zona es mucho más profunda, porque una de sus características es que este apoyo oclusal nos va a brindar soporte, es decir, que controla que la prótesis no, no contacte o no se asiente demasiado ni en dientes ni en mucosa. Y lo otro es que vamos a lograr a través de este apoyo oclusal firme poder direccionar las fuerzas oclusales transmitidas no solamente a este diente, sino a los dientes artificiales y la prótesis en sí hacia el eje longitudinal de nuestro pilar. ¿Okay? Que acuérdense, como lo hablábamos, es uno de los agentes causantes y de los grupos causantes de cualquier deterioro a nivel del sistema estomatognático, ¿no? Como tenemos microorganismos, agentes químicos, mala práctica de odontología y siempre hay que tener en cuenta que al que nos enfrentamos mucho más esas fuerzas no orientadas al eje mayor. Entonces, el apoyo oclusal tiene esas características, ¿no? Brindarle soporte a toda la prótesis, impidiendo que se termine de asentar o se incruste, no tenía la palabra en ese momento, que se incruste las bases sobre dientes o sobre tejido blando. Y lo otro, y de manera fundamental, es que pueda dirigir la fuerza, ¿no?, del producto de la masticación a través del eje mayor de los pilares. Básicamente, puede ubicarse en superficies oclusales de posteriores, iniguales, incluso incisales en anteriores, ¿no? Deben ser preparadas sobre esmalte, y también pueden estar confeccionadas sobre coronas o incrustaciones, o incluso hasta en provisionales, ¿no? Acuérdense que los provisionales, como lo hablábamos ayer, la única diferencia entre un provisional y un trabajo definitivo debería ser simplemente el material con que está hecho. Entonces, es mi comentario con respecto a lo que viene a ser los apoyos oclusales. Y luego, sí, pasar a lo que viene a ser los retenedores, que es, como yo les decía, a lo que más nos centramos cuando en el mejor de los casos hacemos un diseño, ¿no? Esperar que la prótesis no se salga de su sitio. Porque nosotros tenemos ya ese chip implantado de que una prótesis fija no se va a salir de su sitio por el hecho que se mantiene por fricción. Hemos hecho preparaciones con paredes paralelas, los pilares altos, tiene básicamente bastante superficie de fricción, o sea que es muy, muy difícil que una prótesis parcial fija, incluso sin un cemento provisional, se logre desprender.
Y por el otro lado tenemos que sí, pues que una prótesis completa, si se mueve, si se sale, entonces, ¿no? Pero como estamos en el medio, entre uno y dos, nos preocupamos mucho porque no tenemos esa superficie de fricción que podríamos tener en una prótesis completa, ¿no? Y no le podemos pues decir al paciente que se le va a salir a cada rato la prótesis como una prótesis total, ¿no? Entonces, los retenedores es lo que nosotros nos fijamos mucho, nos concentramos mucho en el tema de hacer retenedores, ¿no? Las características de los retenedores, como todas las características o como la mayoría de características en una prótesis fija, debe brindar soporte. El retenedor también brinda soporte, ¿no? Porque evita el desplazamiento hacia los tejidos, ¿no? Aquí le dice que lo cumplen los apoyos. Sí, pues los apoyos son parte del cuerpo de un retenedor, además son principalmente los retenedores indirectos. Retención, que su nombre lo dice, retenedor es retención. Resistencia al desplazamiento en sentido cruzal, que lo cumplen los extremos del retenedor. Ahora lo veremos ya más adelante con figuras. Estabilidad, sí, ¿no? Es el componente, la resistencia al componente horizontal, acuérdense, ¿no? Cuando recibimos fuerzas oblicuas y el desplazamiento hacia los lados, los retenedores son los responsables de que una prótesis se mantenga estable. Reciprocación, y empezamos con términos un poquito más, que significa la fuerza ejercida sobre el pilar por el brazo retentivo o retenedor, debe ser neutralizada por una fuerza igual y opuesta, es decir, el brazo opositor. Un retenedor consta de un brazo retentivo y un brazo o placa opositora. Siempre debe haber presente esos dos elementos. No solamente puedo cargarle a un pilar el brazo de retención. Tengo que hacerle una contraparte. Nuevamente, recordando, acuérdense, las fuerzas que intervienen sobre el diente, ¿no? Siempre ante una fuerza en una dirección se opone otra fuerza contraria, ¿no? Tenemos la fuerza de erucción pasiva, la cual se opone a la fuerza de oclusión con el antagonista. Tenemos la fuerza del componente anterior de fuerzas, a la que se opone el punto de contacto proximal. Tenemos las fuerzas de la lengua, al cual se opone la fuerza de los labios y carrillos. Y en este caso, si yo le estoy adicionando una fuerza complementaria, que vendría a ser un retenedor, ¿no? Un brazo retentivo a nivel vestibular, no voy a pretender que la fuerza de la lengua sea capaz de contrarrestar no solamente la de labios y carrillos, sino la de fuerza de retenedor vestibular. Entonces tengo que aumentarle una contraparte, que en este caso vendría a ser el brazo o placa opositor. Circunvalación, es decir, la extensión del perímetro del pilar debe estar cubierta por el retenedor, ¿no? Que básicamente, en otras palabras, tratar de abrazar completamente el pilar. Y una característica importante que nosotros no, por pensar más en la retención, nos olvidamos, que tiene que tener una característica de pasividad. Es decir, que el retenedor debe funcionar solamente cuando sea necesario. Nada más. O sea, debe estar en una posición y debe tener una estructura, una forma, una ubicación determinada en la cual solamente funcione cuando se lo requiere. No debe, por ejemplo, un brazo retentivo, cuando está colocado en la boca, apretar el diente, por llamemos de alguna forma, apretar el diente, ¿no? En todo momento, si es que no lo requiera. Y es muchas veces cuando instalamos una prótesis y nos centramos en ajustar los brazos retentivos, es que el paciente dice: doctor, me aprieta, y esa presión que sienten ellos los incomoda y nos podría llevar a que más adelante dejen de utilizar la prótesis parcial removible como nosotros quisiéramos, ¿no? Entrando más al detalle de un retenedor, tenemos pues básicamente el brazo retentivo, que es lo que les comentaba hace un momento, que es
debe ser flexible, en un inicio debe ser rígido. Sobre el ecuador se ubica como una punta delgada y esta punta termina siempre en una zona retentiva. Esa es la ventaja del brazo retentivo. O sea, su punta de acción debe estar siempre en una zona retentiva. Tiene su contraparte, que es el brazo opositor, ubicado siempre en una cara opuesta al retentivo. Por lo general siempre hacia del ecuador dentario. En este caso sí, el brazo opositor tiene un espesor uniforme y es más grueso. Y tiene como finalidad neutralizar las fuerzas generadas por el brazo retentivo. A veces es una combinación de un apoyo y una placa de contacto interproximal, o a veces son dos conectores menores también que nacen de dos apoyos oclusales. El apoyo oclusal, como elementos de un retenedor, lo vamos a ver al final, que es parte del retenedor, es la parte que descansa sobre la superficie del diente y, como les decía, es la que evita el desplazamiento o la incrustación de la base de prótesis en el sentido gingival. Transmite las fuerzas al eje longitudinal de los dientes pilares, lo que hace que contribuya a pasar la estabilidad, ¿no? Aquí sí, recordar que un apoyo tiene que ser rígido, tiene que tener un volumen adecuado y que no interfiera con la oclusión del antagonista. Tenemos pues el cuerpo del retenedor, la base donde nacen todos los elementos constitutivos del retenedor, y tiene un conector menor que es el que une el retenedor a básicamente el esqueleto mental. Tenemos los tipos de retenedores, el directo y el indirecto. El directo ubicado en pilares, localizados en cada espacio del extremo déntulo. Y los indirectos que crean retención en sitios alejados de la base de la dentadura. Lo vamos a ver más al detalle cuando hagamos el ejercicio de un diseño de una prótesis facial removible. En cuanto a los retenedores directos, tenemos los intracoronales o los extracoronarios de la procesión o los extracoronales. Los intracoronales se ubican dentro de la corona del pilar, conocido como un atache de precisión o semiprecisión. Requiere de una confección de corona o restauración, y dentro de la cual tenemos pues esta cavidad o lecho preparado. Tenemos los extracoronarios de precisión, ¿no?, que de todas maneras involucra la confección de una corona sobre el pilar y que en una parte interna se ubica un elemento y en la otra parte de la PBR se ubica el otro elemento, ¿no? Tenemos los extracoronales que se ubican alrededor del pilar, penetran el área cervical por la zona mayor, ¿no?, y por lo cual esta parte debe flexar. Acuérdense que hay un extremo de removible que debe flexar, y básicamente son los que usamos nosotros. Estos retenedores directos extracoronales son los que nosotros diseñamos en la mayoría de nuestros casos, ¿no? Los tenemos los supraecuatoriales, es decir, que abordan la zona retentiva por encima del ecuador dentario, y luego el brazo retentor se dirige hasta la zona retentiva. Y tenemos los infraecuatoriales, que son los que abordan la zona retentiva desde cervical, ¿no? Acuérdense que debe constar siempre todo retenedor extracoronal de un apoyo oclusal, de unos planos guías, de los conectores menores, brazos retentivos y de los estabilizadores o contrapartes. Sin más ni más, empezamos a mirar la cantidad o todo el bagaje de retenedores que podemos tener y algunas indicaciones para cada uno de ellos. En cuanto a los supraecuatoriales, ¿no?, les respondí que son aquellos que abordan la zona retentiva de una parte oclusal hacia el retentivo. El más usado y más conocido por todos, el circunferencial, o también conocido como Acker, como vemos en las figuras. Esta línea negra es el ecuador dentario, ¿no? Mal llamado ecuador dentario porque si nosotros nos trasladamos a de dónde nació el término, Ecuador es el país que divide básicamente el globo terráqueo en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, y que viene a ser
exactamente a la mitad, a la mitad. En cambio, cuando hablamos de ecuador dentario, no es que, no necesariamente estamos hablando de que divide a la pieza dentaria en dos hemisferios, el oclusal y el cervical, sino que lo que estamos haciendo es marcar, y lo vamos a ver cuando hagamos el paralelizado, ¿no? Las zonas más prominentes de las caras, de las caras vestibulares, palatinas o proximales del diente. Ventajas de un articulador, de un retenedor circunferencial es que brinda muy buen soporte y estabilidad. Es de un diseño muy simple, es el que más usamos, ¿no? En esta figura podemos ver, ¿no? Este vendría a ser el cuerpo, acá por arriba, aquí donde está el cursor, ¿no? Acá en esta zona son los apoyos oclusales, ¿no? Aquí podemos ver los dos brazos ¿no? Vemos cómo abraza, ¿no? Cómo abraza prácticamente todo el pilar, casi le da una vuelta completa a todo el pilar. Y tenemos que mientras que el brazo retentivo nace de una parte del cuerpo del retenedor, siendo más grueso, siendo más rígido, termina en una punta, ¿no? Más delgada, más flexible, que se termina ubicando en una zona por debajo de la zona retentiva. Y el brazo opositor lo tenemos siempre de una consistencia o de una configuración uniforme, ubicada por el brazo. Ahora, detalles aquí, antes de empezar a mirar los demás. Aquí podemos ver en esta imagen de rojo, ¿no? Si se dan cuenta, les comentaba, esta línea negra, llamémosle para efectos didácticos la línea del ecuador dentario, que entendámoslo como que es la línea de la mayor protuberancia o prominencia de esta pieza dentaria, ¿no? La punta de este brazo retentivo, es decir, la parte más activa, no se ubica exactamente en la línea, sino que la sobrepasa un poco. ¿Y eso por qué, doctores? Porque esta parte no es totalmente paralela, no es totalmente uniforme. Esta pieza, si podríamos seguir el dibujo, ¿no? Tiene una concavidad, tiene una circunferencia, tiene una redondez. Es decir, que en este punto donde podría yo ubicar la flecha del cursor, es la parte más prominente. Entonces, si yo ubicase esta punta, la punta activa de nuestro alrededor, justo en esta parte, ¿qué va a suceder? Que en todo momento ese retenedor estuviese activado, en todo momento estuviese cumpliendo su función de ser retentivo. Y lo que nosotros hablábamos al principio, no queremos que funcione siempre, queremos que funcione simplemente cuando lo requerramos. Entonces, si lo ubicamos en esta zona, ubicado a este nivel, va a tener un grado de pasividad. Acuérdense que los retenedores nos impiden el desplazamiento de una prótesis, en este caso hacia oclusal, o sea, que se salga, y aquí no va a trabajar ante alguna fuerza externa o a lo mejor ante un material, ante un alimento que se haya pegado a la prótesis y lo quiera llevar hacia arriba, ¿no? Este brazo retentivo va a tender a subir y recién ahí entraría en un contacto fuerte con la porción más prominente. Eso haría que no salga. Número 1. Número 2, el brazo opositor va a estar aquí también trabajando de manera que cuando él quiera salir, no solamente va a trabajar. Ahora, ¿pero por qué lo ubico arriba? Porque la otra cosa que yo no quiero es que esto se termine incrustando en la prótesis, ¿okay? O sea, en los dientes. Entonces, ahí no solamente va a trabajar el apoyo oclusal, en algún momento se podría romper, sino que va a trabajar el brazo opositor. También me va a ayudar a que no se incruste. Y lo otro es cuando hagamos movimientos o fuerzas oblicuas, ¿no?
el brazo opositor, no, también me va a impedir que, que este retenedor pueda hacer que la prótesis pierda estabilidad. Algunas desventajas es que al tener tanto contacto con la estructura dentaria puede favorecer caries. Y sí, doctores, yo creo que ese es el mayor peligro que puede tener una prótesis parcial removible, ¿no? A veces cuando no está mal diseñado, cuando no tiene los suficientes controles o cuidados por parte del dentista o del paciente, origina caries, sí. El paciente a veces por descuido o por comodidad se siente, asume muy propia con esa prótesis parcial y a veces nos ha pasado a nosotros mismos que por una cuestión de apuro o por dejadez comemos y no vamos directamente a cepillarnos los dientes, sino que esperamos y se nos complicó una cosa y al final después de haberse terminado el almuerzo, recién nos acordamos que tenemos que cepillarnos casi cuando hemos cenado, en el mejor de los casos. Y eso sucede. Entonces, se retiene mucha placa, mucho biofilm, y es lo que ocasiona a la larga los. Entonces, tiene que hacerse hincapié que no solamente tiene que ser que la limpieza o la higiene oral tiene que hacerse sin la prótesis, y la prótesis también tiene que limpiarse, no basta solamente con pasarle un poco de agua, tiene que hacerse un cepillado. Yo recomiendo estos cepillos para uñas, ¿no? Que son mucho más fáciles, más cómodos de agarrar, más fuertes también, y cepillar no solamente las prótesis removibles, sino también las prótesis completas, ¿no? Así que esa es una o básicamente la gran desventaja no solamente de ese tipo de retenedor como es el circunferencial o el de Acker, sino de cualquier tipo de retenedor en general. Luego pasamos a las indicaciones, al de acción posterior. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, tanto brazo opositor y brazo retentivo parten de un solo elemento, Ya les pasaré ahí, les hago llegar con las responsables del curso, el PDF de la presentación para que tengan esto mucho más al detalle y no demorarnos tanto en esto. Y simplemente voy a hablar algunas cosas generales. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos siempre, acuérdense, la base del cuerpo del retenedor, siempre apoyo cruzal, es básico, ¿no? En este caso el gráfico tiene dos apoyos oclusales, y vemos que tiene el inicio del brazo termina en otro apoyo, hay un segundo apoyo oclusal y termina en la parte activa. Esta, como recordemos, ¿no? Siempre va sobre el ecuador dentario o sobre la línea más prominente, y la punta de este brazo activo termina o llega a una zona retentiva. En este caso lo vemos, tenemos aquí el apoyo cruzal. En este caso el brazo opositor se convierte en una placa opositora, y luego continúa la extensión y la placa opositora se convierte en un brazo que termina en una punta activa que va a una zona retentiva. Indicaciones en premolares y caninos en extremo libre, ¿no? Contraindicaciones en molares. Ventajas es que puede usarse en zonas retentivas pequeñas, es flexible y a veces cumple un efecto de rompefuerzas, es decir, no carga tanto al pilar sobre una rigidez estructural que pueda tener el mismo retenedor. Desventajas es que por ser más largo, por ser un solo elemento, es más fácil de distorsionarse, ¿no? Es difícil de ajustar, cubre un área muy grande del diente. Lo que acuérdense, mientras más área cubra yo del diente, más
posibilidades tengo de retener biofilo o placa bacteriana. Luego tendríamos el de acción posterior, ¿no? Invertido, es decir, lo podemos ver aquí, acá, y lo tenemos. Tenemos el brazo retentivo, en este caso, perdón, el brazo opositor, en este caso es el brazo opositor, se está ubicando por encima del ecuador dentario. No hay que confundir este diseño con un retenedor infraecuatorial en T. No, este es el brazo opositor. Y cuando vemos que no tenemos una adecuada zona o queremos escoger este tipo de retenedor, vemos que la mejor zona de contacto está a nivel lingual. Es por eso que nuestra parte activa se dirige a una zona retentiva que está ubicada en lingual. En este caso lo vemos aquí. Y igual cruza tejidos blandos. Es excesivamente largo y por lo tanto es bastante fácil de distorsionar, ¿no? ¿Cuándo utilizarlo? Principalmente en premolares inferiores con una amplia inclinación lingual, ¿no? Es decir, están inclinados o están lingualizados, entonces nos ofrecen una zona de mayor retención a nivel lingual. Entonces hay que sacarle provecho a la ubicación de esas zonas retentivas. Luego tenemos que me parece bastante interesante, es el seccionado conocido como mitad y mitad. Entonces, quiere decir que el brazo opositor y el brazo retentivo son elementos o parten de cuerpos diferentes. Por lo general siempre están asociados a que cada elemento, tanto el brazo opositor como el brazo retentivo, tienen adicionalmente, cada uno presenta un apoyo dorsal, ¿no? Entonces, en resumen, sería un medio cuerpo, ya como decía, por ponerle un nombre, medio cuerpo del retenedor, que involucra un apoyo cruzal, ¿no? Y un brazo opositor, siempre sobre la prominencia del diente a nivel lingual. Y luego tenemos el otro medio cuerpo que siempre vuelve a involucrar un apoyo cruzal, y el brazo retentivo, que como estamos viendo, parte de una zona que está por encima de la parte más prominente y se dirige con la punta activa hacia una zona retentiva. Es muy útil, es muy adecuado, pero una de las desventajas que nos ha puesto acá es que el técnico tiene que saber hacerlo bien, porque son dos elementos diferentes. Entonces el colado tiene que ser un colado de muy buena calidad y de muy buena preparación. Tenemos el retenedor en anillo, ¿no? El retenedor en anillo, que no es otra cosa que un retenedor que básicamente es un solo elemento que le da prácticamente una vuelta completa a nuestro pilar. Cuando lo utilizamos, estamos siempre nosotros acostumbrados a que las zonas más prominentes sean a nivel vestibular, ¿no? Y tener una buena zona de retención a nivel vestibular, pero en algunos casos, especialmente en molares que están lingualizadas, la zona retentiva o que han sufrido algún tipo de modificación o preparación, la zona retentiva es pequeña y se encuentra en igual. Entonces lo que hacemos es un solo elemento, nunca se olviden, doctores, el apoyo lecho cruzal, el apoyo cruzal. Partimos con el brazo opositor siempre ubicado por sobre el ecuador dentario, ¿no? Le damos la vuelta completa y luego empezamos el descenso y la disminución del calibre del brazo hasta terminar en la punta activa, que miren en este caso, ¿no? Del dibujo,
solamente la zona retentiva que teníamos, ¿no? Igual aquí, miren la ubicación de la parte más prominente. Acuérdense que siempre las molares inferiores tienen esa inclinación hacia el lingual, ¿no? Tienen el perfil de emergencia definido y luego la inclinación media y oclusal bien marcada hacia el lingual. Entonces, en este caso, ya sea por modificaciones hechas previamente, tenemos que la parte más prominente es mínima a nivel vestibular, no lo podamos usar como zona retentiva, pero sí tenemos, por suerte, una zona retentiva en lingual, ¿no? Aquí, esto fue en este caso, aquí tenemos en el caso contrario. No se olviden, aquí podemos ver que el brazo retentivo también puede ser una placa retentiva. Miren, aquí tenemos una placa, ¿no? Una placa, ¿no? Perdón, el brazo opositor no solamente es un elemento delgado, también puede ser una placa opositora. En este caso tenemos la placa opositora que luego se transforma en el brazo retentivo y termina llegando a la zona, en este caso vestibular, que es mínima, como podemos ver aquí. Tenemos el otro tipo, que es en anzuelo o retenedor de Gosling. Es como en el caso anterior. Miren donde tenemos la zona retentiva mínima. Entonces, en lugar de hacer un brazo o un retenedor en anillo que parta desde el lingual de toda la vuelta y regrese aquí, lo que podemos hacer es el inicio de nuestro retenedor, le damos una vuelta con una forma de un gancho, ¿no? Y termina pues la parte flexible siempre en la zona retentiva. Contraindicaciones, por ejemplo, en razones estéticas, miren, se ve mucho metal, se ve bastante metal, ¿no? Cubre mucha área dental. Tenemos otro que usamos mucho, que es muy conveniente, es muy útil también, el de Jackson o doble Acker, que no es otra cosa que dos retenedores circunferenciales que comparten el mismo cuerpo, ¿no? Dos retenedores circunferenciales que comparten el mismo cuerpo, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Si pudiéramos cortar esta imagen aquí, tenemos un brazo retentivo que va hacia distal, un brazo retentivo que va hacia mesial, y en una vez cruzal vemos que cada uno, miren doctores, cada uno tiene su apoyo, su lecho cruzal, cada uno tiene su apoyo, y los dos tienen pues sus brazos opositores, pero nacen de un solo cuerpo, están naciendo de un solo cuerpo de retenedor. Es un solo retenedor que tiene dos brazos retentivos y que tiene dos brazos opositores. Tenemos un retenedor múltiple en las cuales vienen a ser igual dos retenedores unidos, pero que nacen de cuerpos diferentes, pero que a la vez están unidos, ¿no? Aquí ven, pues nace de un cuerpo, siempre tienen su apoyo cruzal, tienen dos brazos retentivos independientes, pero tienen los brazos el brazo opositor unido. Hay que tener bastante cuidado, bastante precisión en este colado para que esto no se pueda romper. Útil, sugerencia, en lugar de usar un brazo opositor solamente unido, yo colocaría una placa opositora, ¿no? Si voy a utilizar este tipo de retenedor. Tenemos finalmente en cuanto a los supraecuatoriales, el mesio distal de error, ¿no? Que es lo que nosotros lo vemos así, ubicado básicamente en caninos, ¿no? Que tiene y en la que sí tenemos dos desventajas o dos contraindicaciones, más que contraindicaciones, desventajas, que hay que preparar superficies dentales, hay que lograr paralelismo en estas superficies dentarias, ¿no? O sea, vamos a perder estructura, más allá de la estructura o la pérdida de estructura dentaria que nos vemos obligados
a realizar cuando hagamos un lecho oclusal. En este caso no solamente esto, sino que tenemos que perder y hacer unos planos guías a nivel mesial y distal para lograr esta función de retenedor. Luego continuamos con los infraecuatoriales, es decir, que abordan la zona retentiva desde cervical, ¿no? También conocidos como en barra, básicamente porque nacen del cuerpo, pero su conformación es una barra, y tenemos aquí, por ejemplo, el forma de T, ¿no? que viene a ser el cuerpo. Tenemos el cuerpo retenedor, tenemos el brazo que empieza, y ampliamos la zona de retención, y vemos que tiene una forma de T, es decir, un brazo que no solamente es abierto, sino que cubre mucho más área retentiva, ¿no? Mucho más área. Sobre esta, en barra tenemos las variaciones que son en C, ¿no? Que lo podemos utilizar a veces. ¿Por qué optamos por esta configuración en C? Básicamente por dos motivos que vienen a ser: uno, por razones estéticas, no utilizamos un T porque vendría a ser muy alto, muy grande, perdón, o a veces porque la zona retentiva no es uniforme, es decir, la parte más prominente no vendría a ser una línea como en el caso anterior, que podemos utilizar, sino simplemente un sector. Entonces aprovechamos al máximo ese sector. Mientras más área tenga o más longitud tenga nuestro brazo retentivo, va a tener más área, y por ende va a tener mayores posibilidades de cumplir su función de retener a la prótesis o de sujetar a la prótesis frente a movimientos de inestabilidad. Y luego tenemos el I, o de Keratoshield, que no es más que una variación de los otros, es decir, aquí, como podemos ver, vendría a ser una T a la que hemos quitado la parte superior, ¿no? En algunos casos yo he visto que le hacen hasta algún tipo de retención a las piezas dentarias, ¿no? Le hacen un pequeño lecho para que esto se... ¿no? Pero eso no es lo adecuado, porque acuérdense, doctores, que nosotros queremos que el retenedor tenga pasividad. Entonces, si le vamos a crear un lecho, quiere decir que esta parte se va a quedar siempre incrustada o insertada en ese lecho, y es decir, que va a funcionar en cada momento, cosa que nosotros no queremos, número uno. Y si en algún momento no adapta bien, ese lecho va a tener una zona de retención en la cual se puede empaquetar la comida y luego producirse una caries, ¿no? Siempre vemos cómo aborda la zona retentiva de nuestros pilares, siempre desde abajo, y es simplemente un detalle. Poca retención porque va a tener menos área. Entonces, en cuanto a esos tres tipos de retenedores, el T, el C y el I, de preferencia utilizar el T, Cuando tengamos una cuestión estética, utilizar el C, y ya si es por una demanda muy alta de estética, una zona retentiva muy pequeña que los pilares no se hayan podido preparar, pues utilizaríamos el I. Algunas consideraciones con respecto a los retenedores directos. Podemos decir que el retenedor más retentivo y con mínimo contacto dentario es el tipo barra, los que vimos hace un momento, que siempre hay que combinar con un apoyo mesial y una placa de contacto interproximal, ¿no? De modo que no se trabe con el diente pilar ante una fuerza masticatoria. Que un retenedor directo no requiere de un brazo recíproco lingual, está indicado en pilares vecinos de extensión distal, no siempre requiere un brazo, puede ser una placa. Que en un mismo caso pueden emplearse varios tipos de retenedores, eso sí es fundamental, ¿sí? Y lo que no puede hacerse es que tratar de solucionar todos los casos con uno o dos tipos de retenedores. Eso no. O sea, yo en un caso puedo utilizar todos los retenedores que yo crea conveniente.
sea, desde mi comunidad, desde mi conocimiento, desde la habilidad de mi laboratorio. Pero lo que yo no puedo pretender es tratar de solucionar todos mis casos con uno. O sea, no a todos los casos les voy a poner un circunferencial de Acker porque hemos visto que no se va a poder dar. No, en todos mis casos no voy a poder utilizar los T porque a veces por razones estéticas tampoco. Entonces tengo que tener una gama. Gracias a Dios tenemos mucho arsenal en cuanto a los retenedores para nosotros poder escoger cada uno de, las, de los elementos que quisiéramos incluir en nuestro diseño. Y tener presente que las cualidades retentivas de casi todos los retenedores, colegas, disminuyen a partir de los 6 meses. Es decir, a partir de los 6 meses, la prótesis, el paciente va a sentir que la prótesis se mueve, que pierde estabilidad, y es un poco para que vaya a los controles. Y hay que tener en cuenta eso, o sea, hay retenedores que sí son fáciles de manipular, de ajustar, por ponerle otro nombre, y hay otros que hay que tener mucha pericia y mucha delicadeza para ajustarlos, porque si no podemos terminar rompiendo los retenedores que tanto trabajo nos costó diseñar y confeccionar. Luego los retenedores indirectos, como lo hablábamos, es el tercer apoyo, ¿no? Que nos ayuda a prevenir el desplazamiento de las bases en extensión distal, básicamente en un sentido oclusal. Hay mucho para hablar sobre retenedores indirectos, no quiero cansarlos, pero lo vamos a ver cuando hagamos el diseño de una prótesis parcial removible, ¿no? Pero sí hay que entender que un retenedor indirecto se diseña en la bisectriz de la línea de Fulcrum. ¿Qué cosa es la línea de Fulcrum? Esa línea sobre la cual la prótesis se va a mover. Toda prótesis removible se va a mover, ¿no? Entonces, para que no tenga ese movimiento, ¿no? Tenemos que involucrar piezas dentarias alejadas de esa línea de Fulcrum. Por lo general, lo ideal sería justo perpendiculares a esta línea, y colocar un apoyo oclusal en esa zona, ¿no? Ese apoyo oclusal no necesita brazos retentivos, no necesita brazos opositores. Con solamente colocar ese apoyo oclusal, vamos a impedir que esa porción de la prótesis se mueva, se desestabilice o haga un brazo de palanca. Luego tenemos los conectores, ¿no? Los conectores, básicamente el conector mayor, que es el elemento de una prótesis parcial removible, que une todas las partes de la misma y que se encuentra en ambos lados del arco de ferro. Características del conector mayor es que brinda soporte, estabilidad y retención, ¿no? Acuérdense, soporte, estabilidad y retención son las características que tenemos nosotros siempre en cuanto estamos trabajando en rehabilitación oral con prótesis, ¿no? Estos conectores mayores deben ser rígidos, no se pueden distorsionar, ¿no? Ni tampoco deben originar fuerzas de palanca sobre los pilares, y deben garantizar una adecuada distribución de las fuerzas, no solamente a los pilares, sino también a los tejidos de soporte disponibles. Tenemos en el maxilar superior, ¿no? Maxilar superior tenemos básicamente tendríamos prácticamente dos conectores mayores, pero para efectos del aprendizaje vamos a enumerar cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar tendríamos una barra palatina simple, ¿no? Que siempre es una forma de media luna, ¿no? Que está en contacto íntimo con la mucosa, que se coloca lo más posterior posible, ¿no? Se coloca lo más posterior posible. Pues siempre debe terminar en zonas redondeadas, ¿no? Tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Nunca debe haber ángulos rectos, ¿no? ¿No? Y se ubica en la parte más posterior, ¿no? Mientras más posterior, ¿no? Porque acuérdense
no solamente el conector mayor es una estructura que une básicamente ambas arcadas de la prótesis removible, sino que brinda soporte. Y como lo hablábamos ayer, en prótesis parcial completa, el área que mayor soporte nos da más allá de los dientes es la zona de la base del cráneo, en este caso representada por el paladar duro. Entonces, en esa zona es la que podríamos ubicar una barra palatina simple, que es, como su nombre lo dice, una barra delgada. Luego tenemos una doble barra palatina, ¿no? Que viene a ser a la barra palatina simple, ubicada en el sector posterior, le agregamos una barra anterior, ¿no? Una barra anterior, que puede ser muy anterior, es decir, como vemos en esta figura, no solamente adelante, sino que como conector, sino como parte incluso de la rejilla donde vamos a colocar los dientes artificiales, sino también podría ser independiente a la posición de las piezas dentarias anteriores, ¿no? A las piezas dentarias anteriores. Acuérdense que estas deben estar ubicadas, la terminación o la parte que va a estar en contacto con la mucosa tiene que seguir el contorno y la forma de las rugas palatinas y no tiene que estar ubicada el límite anterior o posterior de esta barra palatina doble, no puede estar ubicada en una protuberancia, es decir, sobre una ruga palatina. Siempre tiene que ubicarse en los lechos, ¿no? En los lechos de las rugas palatinas. Luego tenemos una banda o cinta palatina, que no es otra cosa que una barra palatina, pero más ancha, ¿no? Aumentamos el tamaño de la barra palatina, la corremos un poquito más hacia adelante y la hacemos un poco más ancha, ¿no? Cumple las mismas características, siempre apoyándose en paladar, ¿no? Siempre terminando en bordes redondeados, nunca en ángulo recto, ¿no? Y tenemos un poco más de tamaño o de área. Luego tenemos la placa en herradura, que está diseñada para casos específicos. Muchos de nuestros pacientes han visto o preferirían una placa en herradura. ¿Por qué? Porque tienes el paladar descubierto, ¿no? Tienes el paladar descubierto, no pierdes sensibilidad, es mucho más cómodo. Entonces, pero básicamente la placa en herradura es cuando tengas algún tipo de impedimento a nivel del paladar. Lo que nosotros queremos es apoyar con nuestro conector mayor en el paladar, asegurarnos un elemento de soporte adicional más allá del dado por la preparación de los lechos oclusales en los dientes. Mientras más nos apoyemos en el paladar, ¿no? Esa base del cráneo no se va a reabsorber, o sea que va a ser un buen punto de soporte y de estabilidad a la vez. Y simplemente indicarle cuando, por ejemplo, tengas torus palatino y no puedas apoyarte directamente. Cuando querramos devolverle o que el paciente no pierda sensibilidad, podemos usar pues una cinta, una barra palatina simple o incluso una barra palatina doble. Luego tenemos la placa palatina parcial, hecha siempre de metal, que no es otra cosa que una cinta o ancha palatina un poco más voluminosa. Aquí podemos ver los diferentes diseños. Es mucho más voluminosa, ¿no? ¿De qué depende? A veces por la cantidad de piezas dentarias a las que vamos a reemplazar. Entonces, acuérdense, mientras menos piezas dentarias tenemos, por lo consiguiente, menos apoyos o descansos oclusales vamos a preparar, tenemos más posibilidades de que la prótesis se incruste en tejido blando. Entonces, tenemos que recurrir más a zonas en las cuales la mucosa o el tejido blando sea
más compatibles o más tengan mejor capacidad para recibir la presión de esta prótesis. Y en este caso, lo reitero nuevamente, estamos hablando de la zona del paladar y del paladar duro. Entonces, aquí es donde tenemos que extendernos un poquito más. Para finalmente terminar en la placa palatina total, que en este caso sí, aquí sí hay variaciones, en las otras hemos visto que todos los tipos de conectores mayores estamos hablando de metal, mientras que cuando hablamos de una placa palatina total, sí tenemos las variaciones en las que puede ser totalmente metálica, a través de una rejilla, o incluso, en algunos casos, hechas totalmente de acrílico, ¿no? Totalmente de acrílico. ¿Cuándo escoger una de otras? Cuando básicamente hayamos que hacer excesos, ¿no? Rebases, cuando hay que hacer. Entonces, vemos aquí los diferentes. Aquí básicamente estamos haciendo rejillas, ¿no? Rejillas, eso ya es casi una transición entre una prótesis removible y una prótesis completa. Entonces, estamos haciendo una rejilla completa, ¿no? Y que luego va a ser cubierta ya por cera y luego por acrílico, ¿no? Entonces, estamos prácticamente frente a una prótesis completa, ¿no? Estamos camino, Dios no quiera que lleguemos a una prótesis completa. Hay muchos elementos para no terminar en una prótesis completa. Esos vienen a ser los conectores mayores a nivel del superior. Igual vamos a hablar sobre conectores a nivel del inferior, pero mi recomendación, no nos compliquemos. Primera elección, la placa palatina, y segunda elección para mí, la barra lingual. Primera elección, la placa lingual, y segunda elección, la barra lingual. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda para el paciente una placa lingual, la vamos a ver adelante. La barra lingual, como estamos viendo aquí, necesita unas características, ¿no? Tanto de ubicación, tiene que tener una ubicación determinada, no puede estar pegada, ni muy pegada a la terminación o al margen gingival de los dientes, ni muy pegada al fondo del surco o el piso de boca. Tiene que tener un grosor determinado, y es lo que lo hace muy perceptible al contacto con la lengua. Los pacientes lo perciben y lo sienten mucho, ¿no? Sienten esa barra ubicada a ese nivel. Tenemos una doble barra lingual, perdón, me quedé con la terminología, que es igual que en el caso anterior, ¿no? Tenemos esta barra lingual a la cual le hemos adicionado, ¿no? Una barra como medio de soporte o de estabilización adicional, ¿no? Por encima de los cíngulos de los dientes anteroinferiores, ¿no? Si en el caso anterior la barra les representaba un elemento en el cual los pacientes lo percibían, aquí lo perciben mucho más. Entonces, tienen dos elementos, tienen un espacio entre ellos, en el cual de verdad que les incomoda bastante, pero en algunos casos se puede identificar. Y lo otro era lo que yo les decía. Para mí, esta es el conector mayor en el caso de los inferiores de elección, ¿no? Una placa al igual, al ser al cubrir una superficie más amplia, como vemos aquí en el dibujo, al cubrir, ¿no? Me garantiza que el grosor de eso sea menor. No necesito tanta solidez estructural del elemento, no necesito hacerlo tan ancho para que no se deforme o para que no se vaya a romper, ¿no? Entonces, puede ser más delgado. Y es un solo elemento que al estar más en contacto o más pegado tanto a la mucosa como al diente,
el paciente a través de la lengua lo percibe mejor, le resulta un poco más cómodo. Acuérdense que toda prótesis parcial removible es incómoda, les resulta un poco más cómodo en comparación a las siguientes, a las anteriores, perdón. Tenemos también una barra labial, ¿no? Que no es otra cosa que una barra y junto con la barra sublingual, que son barras que están muy profundas, ¿no? Aquí sí necesitamos tener mucho cuidado en nuestra impresión. Aquí necesitamos una impresión funcional, no solamente una impresión de trabajo, ¿no? Porque al estar ubicadas tan cerca al piso de la boca, pueden ocasionar incomodidad o disfunción al momento de, no solamente de colocar la prótesis en su posición, sino al momento tanto de hablar como de mastigar los alimentos. Luego tenemos los conectores menores, que son los componentes que unen el conector mayor con las diferentes unidades de las prótesis. Son estos elementos, estas porciones, ¿no? Coloreadas en plomo, estos son los conectores menores, ¿no? que unen los diferentes elementos de una prótesis con el conector mayor. Y aquí podemos ver en este gráfico los elementos completos de un retenedor, ¿no? Aquí tenemos el apoyo, acuérdense, siempre el apoyo cruzal. En este caso tenemos nuestro brazo opositor, ¿no? Que siempre se ubica por encima de la parte más prominente de la pieza dentaria. Tenemos nuestro brazo retentivo, en este caso un brazo retentivo infraecuatorial, es decir, que aborda la zona retentiva desde cervical. Y tenemos nuestros dos conectores menores, ¿no? que unen estos dos brazos, tanto el opositor y el apoyo como el retentivo, que unen estos al cuerpo de nuestro retenedor, que finalmente está unido al conector mayor. Luego, para no entrar más en detalles, tenemos nuestra base de la dentadura, que no es otra cosa que la extensión acrílica en la cual descansa sobre tejidos blandos. Hay que tener mucho cuidado de la extensión de esta base de la dentadura, porque debe brindar soporte, estabilidad y retención. Eso en el caso de las prótesis dento-mucosoportadas, ¿no? Puede ser, como les decía, puede ser de metal, completamente de metal, puede ser de acrílico, ¿no? Y tiene que tener las rejillas, ¿no? Para que le brinde retención a los dientes artificiales, los cuales, como vimos ayer cuando hablamos en prótesis parcial completa, esos dientes tienen que ser preparados antes de enfilar. Aquí también tenemos que cumplir las reglas del enfilado. Luego, para hablar o para efectos de poder comunicarnos adecuadamente cuando hablamos de casos de prótesis parcial, especialmente en prótesis parcial removible, tenemos que tener en consideración la clasificación de Kennedy, ¿no? La clasificación de Kennedy, que en un primer caso eran simplemente 4 clases y luego, gracias a Applegate, se terminó haciendo hasta la clase 6. Entonces, Kennedy nos hablaba de la clase 1, en la cual presentaba áreas edéntulas bilaterales, ¿no? Posteriores a dientes remanentes, también conocido como el extremo libre bilateral. Entonces, la clase 1 es el extremo libre bilateral, ¿no? Extremo libre bilateral. La clase 2 es el extremo libre unilateral, es decir, tenemos piezas dentarias ausentes, ¿no? En el sector posterior, pero básicamente en un solo lado de la arcada. Luego tenemos la clase 3 de Kennedy, en la cual presenta un área déntula en el sector posterior, y Kennedy nos decía que tanto para su clase Kennedy 3
nos decía que tanto el pilar anterior como el posterior no eran capaces o no los consideraba capaces de recibir o asumir el soporte de la prótesis. Esa era para Kennedy la clase 3, ¿no? Que vendría a ser una clase 2, ¿no? Pero con un pilar posterior que no era capaz de recibir el soporte de la prótesis. Y finalmente Kennedy nos habla de una clase 4, que es una clase, un área de déntula única anterior, en la cual tiene que cruzar ambos lados de la línea media. Si no cruza ambos lados de la línea media, no estamos frente a una clasificación número 4 de Kennedy. Applegate le dio dos consideraciones a las variaciones de la clase 3 de Kennedy. Finalmente, la clase 5 de Kennedy, en la cual está limitada por dientes anteriores y posteriores, donde el anterior no puede ser utilizado como pilar, ¿no? Donde el diente anterior no es adecuado. La clase 4 de Kennedy te hablaba, perdón, la clase 3 de Kennedy te decía que ni el anterior ni el posterior eran capaces de soportar la carga oclusal o el soporte de la prótesis. Applegate hacía una diferencia en que para la clase 5 es que el pilar posterior sí es capaz de soportar la prótesis, pero el anterior no. Y en la clase 6 te dice que tanto el anterior, el pilar anterior, como el pilar posterior a la brecha, ambos son capaces de asumir el soporte de una prótesis, ¿no? Las variaciones que hizo Applegate a la clasificación de Kennedy. Consideraciones en cuanto a la clasificación y para que nos quede claro cómo catalogar una clasificación, que se dice que no solamente debes considerar lo que está presente en la boca, sino la preparación adicional, ¿no? Porque las futuras extracciones podrían variar la clasificación. Entonces, si tú estás viendo que una pieza ya no tiene salvación o ya en tu plan de tratamiento la vas a incluir como que la vas a perder, entonces ese tratamiento futuro lo deberías considerar en tu clasificación. También que si falta el tercer molar, que es ese espacio dentro de la tercera molar está fuera de clasificación, ¿no? Porque la tercera molar nunca se reemplaza. Muy extraño los casos en que una tercera molar es reemplazada, así que no estaría fuera de clasificación, ¿no? Ahora, pero que te dice que si los terceras molares están presentes y se van a usar como pilares, sí deben considerarse en la clasificación. Es decir, si tú vas a pretender reemplazar una tercer molar, no la consideres en tu clasificación. Pero si está la pieza presente y se va a mantener y la vas a utilizar como un pilar, sí la consideras para que te ayude en el tema de la clasificación. Que si no vas a reemplazar segundos molares y los antagonistas tampoco están presentes, entonces tampoco deberías considerarlo en la clasificación. Lo otro es que siempre las áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, cuando tienes varias zonas edéntulas, ¿cuáles son las que te van a dominar la clasificación? Siempre las áreas posteriores. Es decir, empezamos, ¿no? Primero una clase 1, una clase 2 y así vamos subiendo. No empezamos, por ejemplo, un paciente que tuviera una zona sin piezas posteriores unilateral en el sector posterior y además tierra de piezas anteriores involucrando la línea media, ahí sería una mezcla entre clase 1 y clase 4. Lo que empieza es la clase 4, ¿no? La clase 1, la clase 2, perdón, ¿no? Pero ¿cómo nombras la zona que falta? Eso lo nombras a través de las modificaciones, que no son otras cosas que nombrar a partir de números arábicos el número de espacios edéntulos más allá de la clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que puse un par de ejemplos.
Una clase 3, modificación 2, significa que hay dos espacios adicionales a la clase 3 unilateral que tiene, ¿no? Y que acuérdense que solamente en las clases 1, 2 y 3 pueden tener modificaciones. Si es una clase 4, y es decir, que tuviera no solamente en el sector anterior, sino en el sector posterior algún espacio de déntulo, ese espacio de déntulo en el sector posterior, por más pequeño que sea, es el que te domina la clasificación. Ahora, perdón por el título, prótesis parcial removible. Una prótesis implanto soportada, ¿no? Esto es una prótesis removible implanto soportada. Hoy por hoy proporciona al paciente dentado muchas ventajas sobre una restauración fija, ¿no? Ahora es imposible pensar en una prótesis dental sin tener en consideración la estética y el confort, ¿no? Así como la higiene y función. Entonces, este también es considerado una prótesis parcial removible. Estas prótesis implantes soportadas es considerada una prótesis parcial removible. O algunos la consideran como una completa o algunos como fija, si es que viene a ser atornillada. Pero estamos hablando de piezas remanentes, en este caso ya con pilares. Ahora, doctores, vamos a hacer un poco, se los he dejado escrito en el PDF, es a veces bastante tedioso de leer, ¿no? Pero una vez que lo entiendes, a partir de la práctica es bastante sencillo, que es hablar sobre el paralelizado, ¿no? El paralelizado, primero, como les comentaba, yo tuve la suerte de hacer un trabajo de investigación sobre el diseño de prótesis parcial removible. Uno de mis ítems para determinar si es que los dentistas hacían o no diseño era si es que tenía o no sus paralelígrafos en el consultorio. Les mentiría, pero creo que de 120 solamente 5 o 4 tenían los paralelígrafos en ese momento. Esto es igual, ¿no? Este es el de marca, ¿no? Que en su momento, allá por el año 99-2000, estaba $450, ¿no? Y había pues la versión original, la versión peruana, ¿no? Que estaba alrededor de los $60. Les mentiría si les dijera cuánto está ahora, pero yo asumo que están más o menos así, ¿no? Hay pocos, sé que hay pocos, porque no hay mucha demanda, la gente no los usa, y a pesar de que tiene mucha utilidad. El proceso del paralelizado es tu modelo. En primer lugar, colocas tu modelo de estudio con su zócalo correspondiente en el portamodelo, ajustas, y esta parte viene a estar fija, y aquí tenemos un tornillo, ¿no? Y esta base, si es móvil, es decir, se mueve modelo y base junto, para que tú vas a colocar un primer estilete o estilete de análisis, ¿no? Y vas a determinar el grado de retención de las piezas dentarias a nivel del espacio de dentura. Como vemos en estos dos gráficos, miren, y la forma de empezar a analizar es colocar el plano cruzal primero paralelo al piso, ¿no? Primero paralelo al piso. A partir de ahí empezamos. Y vemos, analizamos cuánta zona retentiva vamos a tener a este nivel, en este caso a mesial de esta molar y a distal de la premolar. ¿Y qué vemos? Que en función a que nosotros movamos, ¿no? O inclinemos el portamodelos dentro del paralelígrafo, van a aumentar o disminuir zonas retentivas. En este caso, en comparación con la figura anterior, vemos que si hemos movido el modelo, ¿no? Lo hemos inclinado levantando el sector anterior, vemos que la zona que teníamos retentiva en mesial de la molar desaparece,
¿no? Ya no tenemos zona retentiva a nivel mesial de la molar. Y que la zona retentiva distal a nivel de la premolar aumenta, tenemos una zona más. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Es que nosotros podemos jugar. No toda prótesis parcial removible debe ingresar en una sola posición, o sea, perdón, no debe ingresar en una posición en la, totalmente paralela perdón, perpendicular al plano de inclusión. Tenemos la posibilidad, ¿no?, a fin de preservar estructura dentaria, de poder inclinar ligeramente el modelo a fin de aumentar o disminuir zonas retentivas en función a nuestra conveniencia. Entonces, ese es un primer análisis que nosotros hacemos a partir de los modelos y a partir de los dientes. Y no solamente tenemos que analizar dientes, doctores, sino que también tenemos que analizar estructuras remanentes. ¿No? La convexidad que puedan tener, por ejemplo, los rebórdenes residuales, ¿no?, o las protuberancias a partir de las piezas dentarias, también tenemos que limitarlas, porque la tenemos que tener en consideración cuando hagamos el diseño de nuestra prótesis parcial removible. Una vez que hemos establecido la posición, llamémosla así, la posición de trabajo, la posición en la que hemos encontrado las áreas retentivas, que nosotros, la mayor cantidad de áreas retentivas favorables para nuestro diseño, ¿no?, en ese momento cambiamos el estilete o la varilla de análisis por el grafito y empezamos a marcar, que es lo que yo les comentaba hace un momento, las partes más prominentes de las piezas dentarias, ¿okay?, que no necesariamente vienen a ser el ecuador dentario. Si vemos aquí en este gráfico de esta molar, vemos que al inicio, ¿no?, la parte más prominente, si divide la cara vestibular de esta molar en dos zonas casi de la misma proporción, pero que tiene luego una zona en la cual la proporción se altera. Aquí, si vemos que hay una proporción de 1,5 a 1,5, aquí estaríamos en una proporción de 2 a 1, ¿no? Vemos que la parte más prominente, o el área más prominente, ¿no?, bajó considerablemente y se ubica bastante más cercana al margen cervical, ¿no? Esto puede ser por aquí probablemente puede ser algún tipo de preparación o restauración que hizo que esto bajase. Como en este caso, vemos que, por ejemplo, este canino, miren, prácticamente no tiene zona retentiva, ¿no? No tiene un área retentiva a este nivel, es mínimo. Igual acá, podemos ver, miren, según la inclinación o la posición de trabajo que le dimos al modelo de estudio, estamos paralelizando, vemos que el grafito no entra en contacto prácticamente con la cara vestibular de esta molar. Solamente tenemos zona retentiva a nivel de mesial, ¿no?, un poco al inicio de la cara vestibular, y luego toda esta es área expulsiva. Estas zonas las tenemos que considerar cuando hagamos nuestro diseño preliminar. Luego tenemos, una vez que hemos determinado, tenemos que ver las zonas retentivas. Y para esto hay algo que nosotros no utilizamos mucho, que son los calibradores, ¿no?, que son estas varillas como una pequeña T. Y ahí podemos ver que a partir del límite de la zona más prominente, podemos empezar a determinar el grado de retención, ¿no?, que tenemos. Y vemos que mientras más cercano o más próximo a la zona más prominente, ¿no?, la profundidad va a ser menor, mientras que si estamos más alejados, la profundidad o el área retentiva va a ser mayor. Esto nos va a ayudar muchísimo para ver la ubicación, no solamente la ubicación, sino para poder elegir el retenedor o el área activa del retenedor que vayamos a usar. Muy bien, una vez que hemos hecho todos este análisis, lo que hacemos es
marcar puntos en el modelo. ¿Para qué? Para que cuando querremos volver a colocar el modelo de estudio en un paralelígrafo, o cuando el modelo se lo lleve el técnico y no se va a llevar nuestro paralelígrafo, sino que él tiene su propio paralelígrafo, lo puede ubicar y pueda ver el modelo en la misma posición, o trabajar el modelo en la misma posición en la que nosotros estamos analizando. Y hay dos formas. Hay una que hablaba de marcar 3 puntos en el modelo. Acá tenemos 3 puntos equidistantes, ¿no? Aquí vemos. Si tú colocas el grafito a una altura determinada, los 3 puntos se van a tocar al mismo tiempo, haces una marca. O la otra, que me parece muy sencilla, es esta de aquí, ¿no? Ya sea con el grafito o con el estilete de análisis, a los costados del zócalo, ¿no? Marcas una línea. Entonces el laboratorio es capaz de orientar el modelo haciendo coincidir, ¿no?, esas 3 líneas de manera paralela. Luego empezamos a hacer el diseño. Hay que marcar, hay que determinar. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay una zona que yo quiero que esté en zona, aquí estaría en zona retentiva. Entonces tengo que hacer una modificación para que esta placa no se ubique en zona retentiva, sea solamente una placa. Entonces, una vez que hemos hecho todo esto, ya pasamos a lo que viene a ser el diseño. Y el diseño es determinar la forma y los detalles estructurales de una prótesis parcial removible, ¿no? En el diseño debo considerar nuevamente los principios que hemos hablado tanto en fija, removible y en fija en completa: la resistencia, el soporte y la estabilidad, ¿no? Resistencia a fuerzas fisiológicas y normales que tratan de desplazar la prótesis en sentido cruzal. El soporte, resistencia de los pilares y mucosas a fuerzas subcruzales que presionan o que tratan de incrustar la prótesis contra las estructuras solares. Y la estabilidad, la resistencia de la prótesis al desplazamiento horizontal. Diseñar principios para el diseño en prótesis: que una prótesis parcial removible debe ser rígida, que las fuerzas oclusales deben estar distribuidas a dientes remanentes y mucosa, que los retenedores con apoyo dirigen las fuerzas oclusales al eje mayor del diente. Hay que maximizar el soporte mucoso, especialmente en casos de extremo libre. Que la retención, como les decía, no es el factor primario en el diseño. No tenemos que priorizar la retención, tenemos que priorizar el soporte, ¿no? Tenemos que priorizar el soporte, ¿no? Que los retenedores deben ubicarse lo más cercano o posible a la línea de fulcrum. Se debe, especialmente en casos de extremo libre, se debe establecer una retención indirecta o apoyos indirectos. Que los conectores mayores nunca deben terminar en el margen gingival, ¿no? Y que deben cubrir solamente las zonas necesarias, y que la oclusión de los dientes artificiales deben armonizar con la oclusión de los dientes naturales. Al diseñar, ¿okay?, tenemos que tener esas consideraciones: el soporte, ¿no? Por ejemplo, diseñar apoyos, ¿no? Diseñar apoyos. Si vemos aquí, miren, por ejemplo, preparamos un apoyo y esto nos va a hacer un brazo de palanca y nos va a llevar a que esta prótesis se avance. Pero el apoyo, acuérdense, tiene que transmitir la fuerza a lo largo del eje. Si aumentamos el área, el tamaño del apoyo, miren, la fuerza ante la masticación haría que esa fuerza esté orientada al eje mayor del diente. Aquí lo vemos, ¿no? La ubicación de nuestros retenedores a través de los claudicadores, los 2 puntos claves, ¿no? El apoyo en primer lugar y luego la retención, ¿no? El apoyo en primer lugar y luego la retención. El orden para diseñar una prótesis parcial removible: número 1, apoyos, primero que les comenté, luego retenedores, finalmente línea de unión entre metal y acrílico, conectores mayores, conectores menores, las retenciones y las bases de las extensiones. Ahora vamos a ver
el caso más difícil, los casos más difíciles en los que trabajamos cuando hablamos de prótesis parcial removible, que son los extremos libres. El manejo de una prótesis a extremo libre es, llamémoslo así, vendría a ser nuestro examen final cuando hablamos de diseño en PPR, ¿no? Si logramos hacer un correcto adecuado de un extremo libre, tenemos un manejo adecuado de un extremo libre, los demás casos los podemos resolver de manera más sencilla. Entonces, primero hay que tener consideraciones del extremo libre, consideraciones con el extremo libre, que siempre la base de la dentadura va a realizar movimientos hacia los tejidos en la parte del reborde alveolar, ¿no? Siempre va a haber una reacción hacia el distal del pilar próximo al edéntulo, porque esta prótesis, que nosotros lo ubicamos en esta posición, con este plano oclusal, como vemos en la primera figura, pero que ante fuerzas, ¿no?, de la masticación, esto se va a incrustar, ¿no? Esto se va a incrustar hacia, y eso va a ser, eso va a ser un vaivén, una palanca sobre esto, esto va a bascular. Entonces, estos movimientos que tiene el extremo libre, o sea, hay un movimiento de inclinación distal, es decir, que la base va a girar alrededor de la línea de Fulcrum, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Esto va a girar, va a tratar de girar esto, ¿no? Se va a incrustar, ¿no? Va a haber un movimiento de traslación perpendicular, ¿no? Es decir, que la base se mueve paralela en toda su extensión, ¿no? Es el movimiento que nosotros deberíamos tratar de construir su movimiento ideal. Es decir, que cuando esto asiente, asiente completo, ¿no? No que asiente una parte, porque si no ya empezaría a hacer un movimiento de inclinación distal. El otro movimiento es el movimiento de traslación horizontal, ¿no? La prótesis se va a mover de un lado a otro, eso es así, no lo podemos. Tiene un movimiento de rotación horizontal, ¿no? Alrededor del propio eje, sí, también. Y tiene un movimiento de torsión, es alrededor del eje, ¿no?, anteroposterior, como consecuencia de la oclusión, ¿no? Esto también se va a mover así. Ahora, diseño de una prótesis parcial removible, resumiendo en el caso más complejo de una prótesis. Lo primero, acuérdense, que vamos a diseñar son los apoyos. Lo primero que vamos a diseñar son los apoyos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos esta clase 1, área edéntula bilateral posterior. Entonces, tenemos que colocar los apoyos oclusales. Entonces, ¿qué te dice la teoría? Que los apoyos oclusales deben estar ubicados lo más próximo al área edéntula. Es decir, en este caso lo ubicaríamos, según el gráfico, a nivel de las segundas premolares inferiores, ¿no? Igual también acá en el modelo. Si se dan cuenta, aquí en el modelo he colocado los apoyos oclusales en mesial. Tenemos los apoyos oclusales en mesial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los apoyos oclusales? Y vamos aquí al gráfico que tenemos aquí, doctores. Vamos aquí al gráfico que tenemos acá. Entonces, miren, si yo coloco los apoyos oclusales, ¿no?, en mesial de estas premolares, es decir, próximo al área edéntula, ¿qué vamos a hacer? Cuando estos dientes artificiales, y miren que están en la zona posterior, es decir, pongámonos en caso que los dientes antagonistas sean piezas naturales, va a recibir mayor carga oclusal, mayor fuerza. Acuérdense que la musculatura está en el sector posterior, las zonas más empoderadas para recibir fuerzas orientadas al eje mayor están a nivel de las molares. Entonces, si yo recibo fuerzas a este nivel, ¿qué va a hacer este apoyo en primer lugar? Va a transmitir la fuerza en esta dirección, es decir, alejada del eje mayor, ¿no? Alejada del eje mayor, número 1. Y número 2, no va a tener una contraparte, es decir, yo estaría originando un componente de fuerzas, por ponerla así, orientado de un sentido antero-posterior,
y no tendría su contraparte, que vendría a ser un componente de fuerza posterior anterior. O sea, no tendría un tope aquí, ¿no? Más allá de la extensión a través de la zona retromolar, no tendría una contraparte que me limite esa fuerza, que es lo que hablábamos en la semana pasada en las fuerzas que orientan o que estabilizan al diente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Miren, ¿no? Pero en esta otra imagen. Si yo coloco mi apoyo oclusal en mesial, como en este caso, ante la fuerza de masticación, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Esto, ¿no? Si bien es cierto, lo jalaría, lo empujaría. Miren dónde va a estar esta fuerza, este punto de apoyo, ¿no? La resultante de ese apoyo sí iría hacia el eje mayor de este pilar. Sí iría al eje mayor de este pilar, ¿no? Porque iría en esta dirección. Es decir, va a atravesar todo el pilar. Mientras que si lo coloco en esta posición, ¿no? Iría en esta dirección y no ve involucrado al pilar. Número 1. Número 2. Si yo coloco este tipo de brazo retentivo, cuando yo retire la prótesis, ese gancho lo que va a hacer va a orientar esta fuerza hacia ese sector. Nuevamente no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Esta fuerza, este brazo retentivo me llevaría o haría la distalización de este pilar. Mientras que si yo colocase, utilizo un retenedor tipo 6, cuando este brazo se active y trate de retirar la prótesis en este sentido, estaría en contacto, ¿no? Con el punto interproximal, es decir, no solamente tengo la ayuda del brazo retentivo, ¿no? Sino que voy a tener la ayuda del punto de contacto interproximal, en que va a hacer que esta prótesis no se mueva y que este pilar tampoco se movilice, porque va a tener el punto de contacto interproximal. Son las dos salvedades que quería hacerle en cuanto a la ubicación de estos apoyos a nivel mesial. Lo otro era que nosotros tenemos que determinar, ¿no? Especialmente en casos de extremo libre, los retenedores indirectos, que no son otra cosa que apoyos oclusales o lechos oclusales adicionales. Entonces, lo que establecemos es la línea de fulcrum. ¿Qué cosa es? Es la línea que pasa entre los apoyos oclusales y a través de la cual nuestra prótesis va a hacer un movimiento de vaivén. Este va a ser nuestro eje y nuestra prótesis rotaría en ese sentido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que colocar un punto de apoyo justo en el centro, ¿no? En ángulo recto con la línea de fulcrum, ¿no? Preparar un apoyo a este nivel para evitar que esta prótesis se mueva. ¿Qué sucede? Que si hablamos de colocar a nivel de los incisivos centrales, ¿no? Son piezas que no están preparadas para recibir suficientemente fuerza, y desde el punto de vista estético pues quedaría un poco feo colocar pues un componente aquí. Entonces lo que se hace es que se trata de colocar apoyos lo más cerca a al punto medio de la línea de flujo. Y por eso es que utilizamos mesiales de los caninos, ¿no? Hacemos en este gráfico la ubicación de los mesiales. Variaciones, sí, como vemos aquí en el diseño, no utilizamos el mesial de canino, sino que le agregamos todo un lecho, ¿no? A nivel del cíngulo, ¿no? Y aquí en esta imagen vemos que adicionalmente al lecho le hemos creado otro descanso adicional. Entonces ya con estos dos apoyos adicionales que funcionan como retenedores indirectos, contrarrestamos el efecto del movimiento de rotación a través de la línea de fulcrum que pueda tener nuestra prótesis a extremo libre. Y luego procedemos
¿no? Procedemos al desarrollo de nuestros retenedores, ¿no? De nuestros retenedores directos, analizando siempre la condición de la ubicación de la zona más prominente. Vemos que a este nivel tenemos suficiente zona de ¿cómo se llama? De área retentiva. Podemos utilizar básicamente el que nosotros queramos, puede ser el T, puede ser el I, puede ser el C, y puede ser una variación. Acá hay una variación del T, que es la que estamos utilizando en este caso, se está utilizando, en la cual una parte del retenedor T se ubica en zona retentiva y una parte del retenedor T se ubica en zona expulsiva. La tenemos aquí. Una vez que hemos diseñado o colocado apoyos y luego los retenedores, pasamos a lo que viene a ser ya los conectores mayores. Hay que delimitar, en este caso se utilizó una barra lingual, ¿no? Primero delimitamos el final de las barras, ¿no? Y luego los límites que va a tener esta barra lingual, ¿no? En primer lugar, con respecto al fondo de surco, al piso de boca, perdón, al piso de boca, ¿no? Hemos visto aquí como ya hemos dibujado o diseñado, y siempre comprobando, doctor, ¿no? Tiene parámetros, ¿no? Nuestro límite basal de la barra lingual no tiene que estar muy próximo al piso de boca, tiene que tener una solidez estructural, ¿no? Como lo vemos acá, tiene que tener un ancho determinado, ¿no? Y luego, ya una vez que hemos diseñado los conectores menores, ¿no? También tenemos que ver si nuestros conectores menores cumplen con las características, ¿no? No pueden estar muy cerca a la terminación del margen gingival, ni pueden tener, ¿no? Ni estar demasiado separados o pegados uno frente al otro. Entonces, hemos diseñado primero apoyos, retenedores, conectores mayores, conectores menores, y finalmente lo que diseñamos es esta rejilla, ¿no? Con sus respectivas retenciones para los dientes artificiales, y finalmente la extensión completa de nuestra base. Entonces, eso es nuestro diseño, ¿no? Así tiene que llegar nuestro modelo al laboratorio. Les decía, hay que tomarle fotografías a nuestro diseño siempre y cuando, especialmente en el caso de doctores jóvenes, ¿no? Para que el laboratorio no, más allá de por menospreciar sus conocimientos, sino por una cuestión de que muchos de ellos trabajan en serie, entonces les sale mucho más, tienen 2 o 3 retenedores en la mente y la ubicación, entonces piensan que todos los casos se pueden manejar igual. Una vez que hemos tenido ya y ya tenemos la prótesis ya confeccionada, siempre hay un proceso de alivio, ajuste fisiológico, ¿no? El cual va a reducir las interferencias, ¿no? Se pincela la estructura metálica con un material, una sustancia detectora, como puede ser el óxido de zinc, con alcohol, ahí lo marcan con pintura para labios, ¿no? Y las zonas en las cuales se ha perdido el material son las zonas en las cuales se tiene que aliviar. Entonces, regresando un poquito a lo que es apoyos, la base fundamental, la preparación biomecánica, de una prótesis, ¿no? Acuérdense de la configuración que deben tener los lechos oclusales. Principalmente se hacen con fresas redondas, siempre es más profundo, mientras más cercano o más orientado hacia el eje longitudinal, aquí es mucho más profundo, tiene que eliminarse, o sea, lo que tenemos que hacer es acentuar un poquito la profundidad del surco o de la fosa respectiva, y tenemos que biselar un poco o preparar un poco la protuberancia a nivel del margen gingival para que no nos ceda
como en este caso, ¿no? Tenemos el apoyo cruzal, ¿no? Y nuestro brazo conector, nuestro conector menor, si no hemos profundizado demasiado y no hemos preparado el reborde marginal, nuestro conector menor corre el riesgo de ser muy alto y va a interferir en la oclusión, ¿no? Va a interferir en la oclusión. Entonces, ya a este nivel que tendríamos que hacer, desgastar nuestro conector menor, adelgazarlo, corriendo el riesgo de que posiblemente se fracture. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, lo ideal es haber hecho una preparación biomecánica o biostática bien, adecuada. Y básicamente, como les decía, fresa redonda, grano intermedio, grano fino cuando queramos pulir. Aquí estamos profundizando y para las zonas en las que querramos modificar o crear planos guías, unas troncocónicas, ¿no? Yo trabajo mucho, perdón, con fresas de grano fino para las zonas interproximales, y aquí hago una fresa redonda, grano intermedio, verde o azul, y siempre termino puliendo, siempre todas estas zonas las termino puliendo. Luego ya hemos hecho prácticamente nuestro diseño, nuestra preparación, y ya tenemos que ir a lo que viene a ser la impresión. Lo hablamos en nuestra primera reunión, la variedad y la gama de materiales para impresión. Todos buenos, doctores, todos buenos, no hay material malo, ¿no? Lo malo es la elección del material, ¿no? O sea, y eso va a ser en función de lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Las impresiones definitivas, ¿no? La impresión definitiva es el conjunto de operaciones clínicas con el objetivo de conseguir la reproducción negativa de las preparaciones dentales y regiones cervicales. Y estos principios de impresión se aplica tanto para prótesis fija, removible e incompleta. O sea, dependiendo qué es lo que yo quiero copiar, ¿no? El grado de especificidad de mi preparación o de la estructura que yo va a depender de lo que yo quiera, ¿no? Del material que yo tenga que utilizar para, como vemos aquí, para impresiones donde necesito mucha nitidez en los márgenes gingivales. Voy a utilizar pues unas siliconas, ¿no? De adición, ya sea con las diferentes técnicas, ¿no? O en algunos casos puedo utilizar el alginato, o puedo utilizar incluso alguna cuestión mixta, por ejemplo, aquí en impresiones funcionales para una prótesis removible. Hay que tener en cuenta que el material de impresión no tiene la capacidad de separar el tejido gingival, no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, en los casos en que nosotros tengamos que copiar nuestra terminación gingival, especialmente en prótesis parcial fija, o cuando hacemos coronas, incrustaciones, carillas, tenemos que ver la forma de lograr separar. Y hay los medios mecánicos, ¿no? Como extensión de la base, un sellado periférico, uso de los retractores. Hay los químicos, clorato de zinc, ácido sulfúrico, que son muy traumáticos. Los mecanos químicos, que son los hilos de algodón, ¿no? Impregnados con una sustancia especialmente epinefrina, o los quirúrgicos, que hoy tampoco ya no se utilizan a través de electrocirugía. Y bueno, tendríamos las técnicas de impresión con silicona, ¿no? Con silicona de rebasado, es decir, tomamos dos impresiones, ¿no? Una primera impresión con la silicona pesada, y luego una impresión con una silicona fluida, copiamos los materiales. Básicamente esto vendría a ser cuando hacemos, por ejemplo, la técnica de alginato, ¿no? Una primera impresión con un alginato en una consistencia normal y luego con una consistencia fluida. Luego tendríamos una impresión ya a partir de cubetas individualizadas, ¿ya? Y ya
el sellado periférico y utilizaríamos simplemente una silicona fluida. Tendríamos la otra que se llama de doble mezcla, es decir, que se hace en un solo tiempo. Por un lado, el asistente o asistente prepara la silicona pesada. Por otro lado, el operador tiene ya la silicona fluida que es colocada o inyectada directamente en las preparaciones y luego sobre la silicona pesada, y en un solo paso se toma la impresión y se ve pues que los dos elementos están integrados en uno solo, ¿no? Tanto la silicona pesada y la fluida están integrados en uno solo. Tenemos las impresiones sin hilo, con cofias, ¿no? Con cofias. Se toma una impresión preliminar, ¿no? Puede ser con alginato. Sobre esa impresión preliminar se confeccionan las cofias, que luego tienen que ser adaptadas directamente en la boca. Luego tienen que ser adaptadas directamente en la boca, así hacer como un rebase, como cuando hacíamos los provisionales, ¿no? Este rebase por lo general se hace con un acrílico de combustión completa, como es el Duralite, que emite menos calor para ser más cómodos. Igual se retiran los excesos, ¿no? Se colocan las cofias en su posición con el material fluido y luego se hace un arrastre, que en este caso podría ser muy bien tranquilamente con silicona, ¿no? Si es parcial, o si quieren pues con un material pesado o fluido también en una mezcla, ¿no? Y el resultado, básicamente los principios en cuanto a la toma de impresiones, ¿no? Y ya simplemente para terminar, que el objetivo de cualquier impresión maxilar o mandibular es registrar toda la superficie posible para el soporte de la dentadura o de nuestra restauración. Que los objetivos son proporcionar siempre retención, estabilidad y soporte para la prótesis. Y doctores, acordarse que un buen tratamiento protésico conlleva una relación directa con las estructuras articulares de la articulación temporomandibular, ¿no? Se debe tener un conocimiento de las interrelaciones óseas, de la resiliencia de tejidos, de la función muscular, de los movimientos de los labios, de los músculos faciales y de los masticatorios, y también de la oclusión. Es decir, en nuestros trabajos rehabilitadores no solamente nos dedicamos a al producto final o a la restauración en sí, sino que tienen que estar integrados a lo que viene a ser el sistema estomatognático, que a su vez es parte de un organismo vivo y de personas como somos todos nosotros. La bibliografía de consulta